Ya establecemos este contacto con el señor José Sotelo, técnico de Granusa. Él mismo nos va a hablar acerca de la dieta acidogénica y su impacto en el periodo de lactancia. José, ¿cómo estás? Muy buenos días para la amable audiencia y gracias por dar el espacio para para un tema tan importante para la lechería. Y justamente, José, hablando de este tema, quisiéramos destacar y en base también a su experiencia y el trabajo que realizan con los productores en el campo, para que podamos conocer más y por sobre todo los productores puedan tener en cuenta y tomar apunte de esto. ¿Qué debemos de entender cuando hablamos de la dieta acidogénica y por sobre todo el impacto que esto tiene en el periodo de lactancia? Bueno, básicamente una dieta acidogénica es una estrategia nutricional que estamos utilizando con el fin de secuestrar lo máximo de calcio, es decir, someter un poco a la vaca para que se acostumbre a a la movilización de calcio de tal forma que en en los momentos más críticos pueda disponer de ese calcio, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco un paralelismo entre lo que es un imán y una moneda, por ejemplo, la dieta acidogénica se asemeja un poco a eso también, ¿verdad? O sea, nosotros cuando tenemos una carga negativa en una dieta, estamos haciendo a que el medio sea más ácido, ¿verdad? Y a su vez, al ser un poco más ácido también, ese medio va a hacer que se pueda secuestrar un poco más de calcio y para estabilizar el pH sanguíneo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre normalmente. Nosotros tratamos de movilizar el calcio, la mayor cantidad posible de calcio durante ese periodo de 21 a 25 días del preparto, para que la vaca en el momento de mayor demanda, que es el momento del parto, pueda disponer de ese calcio abundante. Recordamos que el calcio es bastante importante para todo lo que es proceso de contracción, principalmente contracción de la musculatura lisa, llámese útero, llámese por ejemplo, las glándulas mamarias, para el peristaltismo de las funciones ruminales, el peristaltismo del intestino. Entonces, todo ello, de alguna forma, está demandando un nivel elevado de calcio. En ese momento del parto va a haber una necesidad muy alta de calcio, tal que por la dieta prácticamente nosotros no vamos a poder cubrir totalmente en ese momento. Por eso debemos hacer, digamos, un acostumbramiento a la vaca para movilizar esos depósitos de calcio que están en el hueso. Una vez que necesite, una vez que pueda dar uso al animal, va a disponer de ese calcio. Mientras que no está utilizando, el animal va a estar perdiendo por orina, ¿sí? Por eso es importante también en la dieta también proveer un poco de calcio, claro. Hay niveles mínimos también que se debe dar en la dieta preparto, ¿verdad? Entonces, básicamente es movilizar ese calcio y tratar de que la vaca disponga del calcio en ese momento, ¿verdad? Aparte de esa movilización de calcio, es importante considerar que en el periodo preparto hay otros factores importantes que hace a la dieta. Entonces, en ese momento, por ejemplo, es importante cuidar de que el animal tiene una limitación de consumo muy importante, tal que el feto en ese momento está prácticamente utilizando una gran parte del rumen, un gran espacio del rumen. Entonces debemos cuidar minuciosamente el consumo. El objetivo principal en ese periodo de preparto es maximizar el consumo. Si nosotros tenemos un buen consumo en el periodo preparto, esas vacas van a poder tener un buen consumo también en el periodo posparto. Y ese es el objetivo. Una vez que nosotros podamos lograr que la vaca tenga un buen consumo en preparto, posteriormente un buen consumo al posparto, van a estar cubriendo las necesidades y sobre todo las necesidades crecientes de ese periodo, ¿verdad? En otra materia, por ejemplo, muy importante a tener en cuenta, otros factores importantes son algunos indicadores, ¿verdad? En el momento del preparto, es, por ejemplo, los niveles de proteína metabolizable, los niveles de energía, ¿sí? Los niveles máximos de potasio. Es muy importante justamente
destacar ese punto. El potasio es un catión, tiene una carga eléctrica positiva y generalmente va a tener impacto también en los niveles de diferencia cation-anión de la dieta si de momento se está utilizando, por ejemplo, una pastura. Entonces es importante tener en cuenta esa pastura, bajo qué régimen de fertilización viene. Es decir, si esa pastura de repente fue fertilizada con cloreto de potasio o con suficiente cantidad, por ejemplo, de estiércol, va a tener un importante nivel de potasio también que nosotros tenemos que llevar en cuenta, ¿verdad? Ahora, Es la así. condición corporal como indicador para la formulación justamente de una dieta, ¿qué factores Sí. debe tener en cuenta el productor durante este periodo y cuáles son los más importantes, si es que podemos decir algunos de ellos? Bueno, la condición corporal juega un papel muy importante, ya que aquella vaca que tiene, digamos, una condición corporal elevada va a tener un desafío aún mayor, porque generalmente esa vaca está deprimida el consumo en esa vaca, no va a consumir suficiente alimento, ya que ella entiende que va a estar movilizando sus reservas de grasa, pero no solamente grasa está necesitando también de minerales, está necesitando también de proteína metabolizable, está necesitando también de otros nutrientes importantes. Tal es así que si la vaca entra en ese proceso de movilización de grasa, es nocivo, ya que puede estar dejando de proveer, por ejemplo, otros nutrientes importantes para esa etapa, ¿verdad? Básicamente lo que ocurre es una movilización de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y eso acarrea un problema muy, pero muy fuerte en el posparto, principalmente, incluso ya en el periodo preparto tenemos cuadros de cetosis, ¿verdad? El animal deprime el consumo y por ende no puede tener cubierto todos los requerimientos, ¿verdad? ¿Existe un periodo de adaptación a esta dieta que puede ser, digamos, interpretada por parte del productor? Porque hablamos también de someter justamente a los animales a un proceso de adaptación de cambio y por sobre todo prepararlos para este periodo. Sí, justamente el periodo de adaptación ya tenemos que considerarlo desde el periodo seco. Es decir, la vaca tiene una secuencia de flujo de nutrientes ya desde el último tercio de lactancia, ¿sí? Ya en el periodo de secado y en el periodo de preparto. Nosotros tenemos que considerar que la vaca no debe cortar abruptamente la alimentación, sobre todo de algunos granos, en el periodo seco, cosa que normalmente ocurre, ¿verdad? Entonces, la vaca ya tiene que estar adaptada a consumir lo que va a ser más adelante la dieta total, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que cuidar que la dieta ya disponga un poco de granos, ¿sí? Ya en el periodo seco, si es posible, y a partir de ahí, al pasar al periodo de preparto, la vaca ya prácticamente está acostumbrada y no va a perder tiempo en buscar justamente los objetivos que estamos trazando para este periodo, cuál es la movilización de calcio, ¿no? Principalmente. Hay que destacar que el calcio tiene una importancia muy alta sobre los problemas metabólicos, otros problemas metabólicos también, ¿verdad? Hay suficiente cantidad o sea, hay suficiente enfermedades que puedan estar de alguna forma eh, cortando nuestras ganancias, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de hipocalcemia, podemos tener en torno a $300 de pérdida. Y eso es importante destacar al productor, ¿verdad? Un cuadro de cetosis, por ejemplo, puede llevar a 240, $250 de pérdida. Un cuadro de hipocalcemia en torno a los 300, un cuadro de desplazamiento de abomazo, cuál es la torsión gástrica, ¿verdad? Generalmente ocurre cuando no hay un tono muscular justamente porque está faltando algo de calcio, ¿verdad? Eso ocurre y eso tenemos que capitalizar para este periodo. Por eso es importante destacar la importancia de invertir en este momento, ¿sí? Y una inversión, sobre todo una inversión que sea sensata, ¿sí? Porque muchas veces también se hace
se hace una dieta preparto, pero no está con los niveles adecuados. Por eso es importante hablar de ciertos parámetros para medir también si la dieta acidogénica está funcionando o no. Principalmente hay una sigla que se llama DCAT, ¿verdad? Que se refiere a la diferencia cation-anión de la dieta, que mide justamente la carga negativa que puede tener esa dieta. Entonces, un nivel de DCAT importante para manejar está en torno a entre 5 a 15 de miliequivalentes por cada 100 gramos de materia seca, ¿verdad? Entonces, es importante trabajar dentro de esos niveles de menos 5 miliequivalentes por cada 100 gramos de materia seca a menos 15. Eso es un buen nivel, ¿verdad? Y no pasar más de 25 días ese proceso de preparto, porque si pasamos también puede deprimir el consumo, ¿sí? Y eso también tiene sus efectos negativos. Por eso es importante asesorarse, ¿sí? Asesorarse en ese periodo por un técnico que sea sobre todo criterioso, ¿sí? Y que vaya haciendo los análisis de los alimentos, ¿sí? Que pueda realizar los ajustes necesarios, ¿verdad? Nosotros contamos con tecnología, con productos altamente tecnológicos que pueden ayudarnos a corregir y a poner en los niveles indicados una dieta de tal forma que podamos tener un desempeño de la vaca en ese momento, ¿verdad? Un buen desempeño. Y es por eso que justamente consideramos que estos plazos deben respetarse conforme a un cronograma de trabajo preestablecido en compañía de un técnico que asesore justamente al productor. El cambio drástico en la alimentación, en la dieta del animal que afecte el pH, ¿puede tener también un impacto? Sí, bastante. En realidad, por eso es importante conocer un poco el origen de los alimentos. Cada alimento tiene una carga eléctrica, por supuesto, principalmente se da por los niveles de potasio, de sodio y por los niveles de cloro y azufre. Entonces, es importante cuidar que la dieta puede variar bastante, por eso una recomendación de un núcleo aniónico nunca puede ser fijo. Bueno, nosotros no podemos hablar de solamente recomendar 300 gramos o 400 gramos de un núcleo. Muchas veces pasa que podemos estar recomendando y no estamos considerando, por ejemplo, algunos alimentos que están incidiendo en ese DCAT, en esa diferencia cation-anión de la dieta, ¿verdad? Entonces, es importante conocer la fuente de los alimentos, conocer en el ambiente donde está la vaca preparto, si está sometido, por ejemplo, a algún tratamiento o, perdón, con alguna pastura, ¿verdad? Entonces, en ese caso es importante considerar los valores de potasio. El potasio de la dieta total no debe pasar los 1,3%, ¿sí? Y por ello es importante conocer qué tipo de pastura está teniendo ahí y de ser posible no tener pastura en el potrero, entonces el control es mucho más preciso, ¿verdad? Y conocer también los otros factores importantes y manejarlos, ¿verdad? Lo que es bienestar animal, la situación de estrés, por ejemplo, la vaca tiene una incidencia fuerte también en el desempeño, en la formación de algunas hormonas que son contraproducentes también para ese momento, ¿verdad? Entonces, cuidar esos niveles también es importante, ¿verdad? El, lo relacionado, por ejemplo, a proteína metabolizable en la vaca puede estar teniendo un nivel de 1100 a 1200, sí, gramos de proteína metabolizable por cada día, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar esos niveles, tenemos que revisar la fuente de nuestros alimentos que estamos otorgando, que estamos suministrando en la dieta diaria, ¿verdad? Es José, así. muchísimas gracias por este análisis. Valoramos tu tiempo
Esperemos que los productores hayan tenido en cuenta también esto en base al trabajo que vienen desarrollando en el campo, en base a la experiencia y por sobre todo también el estudio que realizan, estudio pormenorizado que lleva también a mejorar los resultados y es a lo que se apunta siempre, a que los productores estén acompañados de un técnico que pueda asesorarlos en un plan máster. Muchísimas gracias, José. Agradecido a ustedes, sí. Muchas gracias.